Hola compañeros, bienvenidos al encuentro sincrónico CDA Evaluación, las rúbricas como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes. Nuestro protocolo se dará de la siguiente manera. Primero, salud y bienvenida. Segundo, exploración. Tercero, estructuración. Cuarto, práctica. Quinto, transferencia y sexto, cierre. Como objetivo principal tenemos presentar a los docentes la rúbrica de evaluación como una herramienta de seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes, lo que nos llevará a que los docentes obtendrán herramientas para diseñar rúbricas para la evaluación de los aprendizajes. Reconocerán en la rúbrica una herramienta práctica para el seguimiento, evaluación y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. Promoverán procesos metacognitivos de los estudiantes y fortalecerán la evaluación formativa. Reflexionarán respecto a su práctica pedagógica relacionada con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Primera fase, exploración. Vamos a diligenciar nuestro cuestionario de entrada. Allí ustedes van a responder cuando evalúas qué es lo más importante que valoras. Vamos a tener en cuenta la prioridad de esa valoración y vamos a marcar el resultado de la actividad, el esfuerzo del estudiante para realizar la actividad, la actitud del estudiante frente al desarrollo de la actividad, el proceso de desarrollo de la actividad. Tenemos 5 minutos para diligenciarlo y continuamos con la fase de estructuración y los dejo con mis compañeros Paola y Aurelio. Bueno, compañeros, las rúbricas son una herramienta importante para nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una herramienta que articula las expectativas sobre una tarea o un conjunto de tareas a través de una serie de criterios de evaluación y la descripción de sus correspondientes niveles de calidad. Es importante tener en cuenta la opinión de los estudiantes para que nos aporten desde su punto de vista y así formar las rúbricas para que se genere una motivación, una confianza y una apropiación por parte de los chicos. Uno de los elementos más importantes para mejoramiento del desempeño de los estudiantes es que se conozca y se realice una reflexión de qué ellos quieren, cómo quieren ser evaluados. Estas herramientas permiten desarrollar un ambiente de aprendizaje más ameno. La rúbrica permite evidenciar el conocimiento, producto y desempeño de los chicos. Podemos establecer diferentes técnicas de evaluación y estrategias de recoger la información por medio de la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Estos instrumentos de evaluación son para plasmar la información y tenerla presente en nuestra valoración de la evidencia del aprendizaje. Las rúbricas como herramienta en el proceso de la evaluación nos permiten aclarar expectativas, podemos clarificar y de la ejecución de los desempeños, retroalimentar. Permiten, ¿qué me proporcionan? Me permiten obtener información relevante para la orientación, el proceso de clasificación de las evidencias y asignaciones de puntuaciones y su posterior valoración o calificación para que el docente lo vea, agilice el proceso de las actividades o tareas evaluadas por parte de los profesores. Asimismo, da como una clarificación para que el chico tenga una mayor claridad en cómo es y para qué es evaluado. Se puede emplear maneras de evaluación formativa, identificar elementos de debilidades y fortalezas, se pueden transformar para su funcionalidad con el aporte de los estudiantes. Podemos concluir que las rúbricas son una herramienta poderosa para la enseñanza y para la evaluación. Ellas aportan a mejorar el aprendizaje del estudiante, pues ayudan a definir la calidad de la meta del aprendizaje y los conducen hacia su logro. A su vez, aportan a que el profe obtiene información relevante para la orientación, la enseñanza y el diseño de tareas o actividades evaluativas de sus chicos. Bueno, compañeros, ahora tenemos para la elaboración de rúbricas, nosotros como docentes debemos tener en cuenta que existen unos tipos de rúbricas determinadas. Por ejemplo, están las rúbricas genéricas, las rúbricas específicas, las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas.
Entonces, vamos a explicar una por una. Entonces, cuando hablamos de rúbricas genéricas, estamos haciendo referencias a esas rúbricas que evalúan competencias genéricas o transversales. Es decir, que se pueden aplicar a cualquier tarea evaluativa que esté diseñada para una habilidad de aprendizaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando el material PREP de matemáticas, las rúbricas que ahí se encuentran son rúbricas genéricas. ¿Por qué? Porque evalúan momentos específicos de un proceso de una clase. Por ejemplo, evalúa la parte de estructuración, la comprensión, desarrollo del problema y la solución del problema general. Luego aparecen las rúbricas específicas. Evalúan una competencia particular de una materia o una competencia específica o una actividad. Por ejemplo, nosotros podemos diseñar rúbricas para evaluar la elaboración de un texto narrativo o la elaboración de un texto argumentativo. Luego vienen las rúbricas holísticas. Se desglosan los componentes para evaluar las partes del desempeño de los estudiantes. Estas rúbricas, analíticas, se centran en buscar criterios específicos de cada estudiante para poder determinar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y por último, las rúbricas holísticas, que no se determinan los componentes del tema evaluado, sino que hace que una evaluación sea integradora sobre la calidad de los contenidos. Es decir, evalúa los logros de los objetivos en forma más amplia. Ahora, una rúbrica tiene una estructura, la cual nosotros debemos conocer. Primero que todo, la rúbrica tiene un objetivo de aprendizaje. Este objetivo guía qué elementos se van a evaluar, cuál es la tarea o la actividad que van a desarrollar los estudiantes. Luego, la rúbrica presenta unas dimensiones. Las dimensiones de la rúbrica son los diferentes aspectos que se componen el objetivo a lograr. Entonces, después de plantear los objetivos, nosotros debemos tener en cuenta unas dimensiones para después ir a los niveles de desempeño. Entonces, los niveles de desempeño son los cortes en que se pueden situar los estudiantes. Una rúbrica mínimo debe tener 3 desempeños hasta 5. Ya cuando tengamos los niveles de desempeño, los nombramos. Una vez definidos estos niveles, los podemos nombrar. Por ejemplo, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. O si nos centramos en el decreto 1290, en la escala orativa, podemos colocar en una rúbrica nivel bajo, nivel básico, nivel alto y nivel superior. Por último, para llegar a los descriptores. Esos descriptores son el corazón de las rúbricas, porque en eso se detalla qué caracteriza cada nivel de desempeño para la dimensión en cuestión. Es decir, en esos descriptores están los criterios de evaluación que van a tener los estudiantes y por los cuales van a ser evaluados. Y por último, mis profes, pues las rúbricas, una de las ventajas que nos dan las rúbricas es que nos fortalecen los procesos metacognitivos de la evaluación, tales como son la autonomía, la autogestión, la autorregulación y la autoevaluación. ¿Cómo me explicaré para que me entiendan? La autonomía. Cuando nosotros como docentes le aportamos al estudiante el ejercicio de la autonomía a través del diálogo, donde el estudiante va a tener la información clara de cuál es el aprendizaje que va a lograr, cuál es la meta que se propone, qué es lo que debe comprender, cuáles son los caminos que debe tomar. Con esa autonomía, el docente promueve a la vez el desarrollo de la autogestión. ¿Por qué? Porque el estudiante, al ser retroalimentado por el docente, le muestra que hay varios caminos y formas para desarrollar las actividades, para cumplir las metas de aprendizaje. Lo va a incentivar, lo va a llevar al ensayo y al error. Y de esa forma vamos a llegar a la autorregulación. ¿Por qué? Porque cuando se guía al estudiante, cuando podemos guiar al estudiante a que, además de explorar diferentes caminos, también va a tener en cuenta el tiempo, el alcance del aprendizaje para que me va a servir, cuáles son las metas, qué actividades son las que realmente me sirven. Y por último, pues llegamos a la autoevaluación.
En esa autoevaluación, pues el estudiante es consciente, es un proceso coherente, es un proceso enriquecedor. ¿Por qué? Porque en la retroalimentación positiva del docente al estudiante se va a promover el análisis, la reflexión, el desarrollo de cada una de las actividades que lleva al aprendizaje y asimismo va a fomentar cada una de las habilidades. Entonces, las dejo con mi compañera Lilia, que les va a presentar la parte de la práctica. A continuación, vamos a desarrollar la etapa de la práctica, donde vamos a ver un ejemplo de rúbrica de evaluación formativa. Para diseñar una ruta, para implementar las rúbricas, vamos a presentar unos pasos que debemos tener en cuenta para poder hacer estas rúbricas más efectivas para evaluar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos el paso 0, que es donde debemos preparar los insumos para el diseño de la rúbrica. Durante este paso es necesario tener a la mano y analizar la información relacionada con la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos el paso número 1, que es escoger el tipo de rúbricas de acuerdo a los aprendizajes a evaluar y las características de la evidencia. En este paso debemos definir las dimensiones del aprendizaje que se va a evaluar. Antes de abordar el diseño de la rúbrica, es necesario definir con claridad qué es lo que voy a evaluar. Seguidamente, vamos a hacer el paso número 2, que es reconocer la dimensión de los aprendizajes. En este paso, debo tener en cuenta la pregunta, ¿qué voy a evaluar? Los tipos de actuaciones y productos que se pueden evaluar a través de las rúbricas. Podemos evaluar tanto los procesos como los productos que se producen en el marco de la tarea o actividad propuesta al estudiante y tener muy en cuenta las evidencias que él nos presenta. En el paso número 3 vamos a identificar las características de las evidencias que generan a partir de la actividad, el tipo de rúbrica que voy a utilizar. También esta va en línea con los criterios de evaluación y con las características de la tarea o de la evidencia que se va a trabajar. En el paso número 4 vamos a listar las características deseables de la evidencia. Entonces, estas características de desempeño a evaluar. Este es quizás el paso más importante del proceso del diseño de la ruta, pues implica determinar los atributos del desempeño que van a ser evaluados. En el paso número 5 vamos a definir los niveles y los descriptores. Entonces vamos aquí a construir esos niveles y esos descriptores en cuanto al número de niveles que nos acaba de hablar el compañero. Aunque no hay un consenso general sobre este particular, suelen usarse máximo 6 niveles. En el paso número 6, que es el último paso y también uno de los más importantes, es probar la rúbrica y evaluarla. Entonces, una vez se ha finalizado la construcción de la rúbrica y antes de ser utilizada para evaluar, es necesario revisarla para garantizar que la misma sea válida, que sea fiable, que tenga unas características que si bien están relacionados, no son independientes. Entonces, estos son los pasos más importantes que debemos tener en cuenta en el momento de ir a diseñar nuestras rúbricas. El compañero, al terminar este video, cuando lo enviemos, se les va a enviar un link de ese mapa mental para que en él encontramos un resumen de los pasos para diseñar una rúbrica. Entonces, los invitamos para que lo exploren, hagan clic en este enlace. En cada uno de estos pasos que vemos aquí van a encontrar muchísima información que nos puede servir para que cada día creemos unas rúbricas que verdaderamente nos evidencien el proceso y el de aprendizaje de nuestros estudiantes. Valoración y cierre, pues los invito para que respondamos estas preguntas que también se va a enviar en un formulario de Google. Entonces, para que ya después de observar el video, ver los conceptos que hay en el mapa mental, podamos responder estas preguntas.
cuáles son las ventajas y desventajas en el uso de las rúbricas, cómo se puede implementar el uso de las rúbricas en el aula de clase, qué dificultad como docente tendría para implementar las rúbricas como instrumento de evaluación en mis clases. Entonces los invito para que también contestemos este formulario. Y finalmente les agradecemos por su participación y la atención que haya prestado en este video. Espero que les haya servido de mucho para que pues, sigamos construyendo unas rúbricas que nos lleven a evaluar formativamente a nuestros estudiantes, que sea una evaluación continua, permanente, y no al final de un periodo, de un ciclo, sino que esta se realice de forma permanente. Muchísimas gracias por su atención. Bien, Lili, muchísimas gracias. Compañeros docentes que están viendo este video de forma sincrónica, esta CDA, pues los invitamos a diligenciar los formularios, a ver el video de forma juiciosa. Muy importante lo que dijo Lili sobre el mapa mental. El mapa mental va a tener una mayor conceptualización, donde ustedes van a tener un mayor bagaje sobre todo lo que es la rúbrica. Entonces, profes, es importante utilizar esa herramienta, no tenerle miedo a un nuevo instrumento de evaluación. Yo sé que ustedes los conocen, algunos de los docentes los han utilizado en sus planeaciones, otros no. Entonces, la invitación como programa y como compañeros tutores es a utilizar las rúbricas. Si tienen alguna duda, alguna dificultad de cómo elaborarlas, pues se pueden dirigir a sus respectivos tutores. Los de Tocaima, pues a Lilia y a la profesora Paola. Los de Miguel Unia, a la profesora Liliana Uribe, y pues en mi parte a los docentes de Ricaute. Entonces, invitar a los profes porque es una herramienta que permite la autoevaluación, la autorreflexión. El estudiante va a tener conocimiento de qué se va a ser evaluado y cómo será evaluado. Esa es una de las principales ventajas de la rúbrica. El estudiante va a conocer cómo lo van a evaluar y qué le van a evaluar. Entonces, es una herramienta y es un instrumento fundamental para nuestro proceso de evaluación formativa. Paola, ¿se va a despedir o algunas palabras? Muchas gracias, compañeros, por dedicarnos esos minutos de su valioso tiempo y apreciamos mucho sus comentarios e inquietudes mediante la resolución del formulario Google. Buen día, muchas gracias. Gracias, compañeros, y que tengan un feliz día. Estén muy bien.